Trabajar con DLC para nosotros ha sido mucha ventaja porque nos da salud mental, laboral. DLC me da una tranquilidad, me da eficiencia y me da seguridad en el pago de mis impuestos. ¿Por qué no otra empresa? ¿Por qué otra empresa no nos ofrece lo que nos ha ofrecido DLC? Seguridad, honestidad. DLC nos permite estar tranquilos. Sus procesos siempre me han inspirado confianza y tranquilidad. Saber que trabajamos con una empresa confiable nos permite a nosotros como personas despreocuparnos para poder llevar nuestras vidas personales. Lo mejor de DLC es la simplicidad que nos hace a nosotros como empresa, evitar procesos que no tenemos internamente. Hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Me escuchan? ¿Me veo bien? ¿Todo perfecto? Se escucha bien, se ve bien. Si alguna de las personas no escucha bien, no se ve bien, por favor ayúdenos a poner en el chat, pues para tener mejora en ese sentido. Mayra García nos dice, sí, se escucha bien. Pues Andrés, sin más preámbulos, cedo micrófonos y cámaras y muchas gracias a ti que estás atrás de esta pantalla escuchando esta información. Buen día. Gracias Alejandro, de verdad muchísimas gracias. Como siempre un honor compartir este espacio contigo y gracias a todos los que están conectados, de verdad. Sean más que bienvenidos a su webinar, jueves de webinar en DLC Academy. Estamos muy felices y muy agradecidos de poder brindarles esta información que ya nos han estado viniendo con muchas avalanchas de preguntas, mucho tema de dudas sobre qué pasa con el CFDI 4.0, dónde estoy parado, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que viene de cambios. Entonces, básicamente lo que te queremos contar el día de hoy en este webinar especial es todo lo que se viene con el CFDI 4.0. Mira, te voy a ser muy honesto desde este momento. No es que venga un cambio trascendental en cuanto a llenado de tus facturas, pero sí vienen varios nuevos requisitos que a lo mejor ya estabas acostumbrado a llenar en tus comprobantes actualmente. Pero ahora se vuelven de un carácter obligatorio y posiblemente te generen un cambio en tu administración interna para generar una factura. ¿Sale? Entonces, te voy a pedir que tengas lápiz, papel, pluma, vayas tomando tus anotaciones, independientemente de que este Zoom, como lo sabes, aquí en DLC lo subimos cada 2 semanas después de cada webinar aproximadamente. Este Zoom lo vamos a subir en YouTube, nuestra página de YouTube DLC Servicios Corporativos. Sin embargo, por la premura de los tiempos de que prácticamente estamos a un poco más de un mes para poder empezar de lleno con el CFDI 4.0, pues sí sería importante que lo vayas trabajando y no esperar a que volvamos a compartir esta información, ¿sale? Entonces, vamos empezando como tal, vámonos de filo del cambio, la transformación que está teniendo el CFDI 3.3 al CFDI 4.0. El CFDI 4.0, para quien todavía no sepa exactamente qué es lo que está pasando con ese tema. A partir de la reforma fiscal 2022, que fue publicada el pasado noviembre de 2021, se libera o se anuncia una nueva versión para el CFDI con la versión número 4.0, donde prácticamente pues, está vigente a partir desde enero 2022. Y en teoría ya lo deberíamos estar utilizando. Sin embargo, se generó un periodo llamado un periodo de convivencia, donde este periodo de convivencia va enfocado a los PAC, es decir, a los proveedores autorizados de certificación. En otras palabras, a tu sistema de facturación. Así de sencillo. Hay un periodo de convivencia desde enero hasta el 30 de junio. Antes lo habían dejado al 30 de abril. Hace poco lo dieron una prórroga hasta el 30 de junio. Donde este periodo de convivencia se basa en que las dos versiones de la facturación, es decir, el CFDI 3.3 y el CFDI 4.0, van a poder coexistir de cierta manera o se van a poder seguir utilizando durante estos meses
El hecho de que ya esté vigente la versión 4.0 no significa que tú ya tengas que usarlo forzosamente. Tú puedes continuar facturando en versión 3.3 y tus facturas son totalmente deducibles, son totalmente válidas, no pasa absolutamente nada. El periodo de convivencia básicamente se trata de un periodo pausa para que el SAT le dé la oportunidad a los sistemas de facturación para que se puedan adecuar a las nuevas, a los nuevos campos y a los nuevos requerimientos que la autoridad necesita, ¿ok? De eso se trata el periodo de convivencia. Es un tiempo fuera para que los sistemas se puedan actualizar en la versión 4.0. No significa que sea una prórroga para que nosotros como usuarios o empresarios tengamos que esperar hasta el 1 de julio para empezar a facturar en 4.0. El periodo de convivencia es exclusivamente para los sistemas. ¿Claros hasta ahí? Entonces, vamos entrando en materia. Ya realmente sabes que hay un periodo de convivencia, que esto del 4.0 va a ser obligado prácticamente a partir del 1 de julio del 2022. ¿Y qué cambios o cuáles son los principales cambios que te va a afectar en tu negocio y que debes empezar a considerar? Si ya empezaste a considerarlo desde que salió la reforma, qué bueno que ya estás tomando cartas en el asunto. Si no lo has hecho, estamos todavía a muy buen tiempo para que empieces a actualizarte y te empieces a acostumbrar a un nuevo estilo de trabajo para poder generar una factura. Y me explico en este aspecto. Por ejemplo, el primer cambio fuerte que vamos a poder ver en el sistema de facturación en el 4.0 es al realizar facturas globales. Anteriormente, con la versión 3.3, cuando un negocio quería realizar una factura global por los ingresos recibidos por público en general, ejemplo, cada semana, cada día, cada quincena o cada mes, pues, ¿qué es lo que hacíamos? Realizábamos una factura a público en general, RFC genérico, le poníamos los conceptos. Hay algunas personas que inclusive le ponían nada más ventas registradas por el mes de marzo 2022. ¿Sale? Y ya le ponían un subtotal, en su caso si tenía un IVA y el total. Entonces, ¿qué pasa aquí o cuál es el principal cambio en cuanto a estas facturas globales? Ya no se van a realizar así. Básicamente tenemos nosotros que señalarle a las autoridades del sistema de facturación que sí es una factura por ingresos a nivel global, que no vas a hacer una factura por depósito, estás acumulando varios depósitos para generar ese comprobante. Y una vez que señalemos que es una factura global, pues el mismo sistema nos va a solicitar que le indiquemos bajo qué periodicidad de periodo o temporalidad estamos generando esa factura. Si es diaria, si es semanal, quincenal o mensual, ¿ok? Luego nos va a pedir que le indiquemos el mes en que corresponde esa factura. Ejemplo, es quincenal, pero corresponde dentro del mes de marzo 2022, abril 2022, etcétera. Y luego nos va a pedir el año del ejercicio donde se está generando esta factura o este ingreso. Si te fijas, ya no es tanto como nosotros hacer el concepto y ponerle en observaciones o comentario adicional por el periodo de abril 2022. Ya el SAT nos está proporcionando un catálogo para que podamos elegir qué periodicidad es la que corresponde a nuestra factura y precisamente empezar a hacer esos amarres y esos cruces con nodos de información entre el CFDI 4.0, entre la información fiscal del contribuyente que emite la factura, entre la información fiscal del contribuyente que recibe la factura y entre la información que el SAT tiene ya en casa. Ese es el cambio más sustancial, que todo esto del CFDI 4.0 viene a hacer esto entre todos los que estamos involucrados en un tema de negocio donde va a participar una factura electrónica. ¿Sale? Entonces, ¿qué otro cambio viene importante para el CFDI 4.0 que ya debes estar considerando y que en DLC te invitamos a que lo hagas de ya? O sea, no te esperes hasta el 1 de julio que termine el periodo de convivencia y que el CFDI 3.3 básicamente desaparece y solamente va a ser el 4.0 el vigente. No te esperes hasta esas fechas, empieza a anticiparte con los principales cambios que le vas a tener que requerir a tu cliente.
¿Cuáles son estos principales cambios? Básicamente se agregan 5 campos que si anteriormente en la versión 3.3 muchos eran opcionales, ahora se vuelven obligatorios. No es como que sea un campo nuevo que le vas a pedir al cliente, no es que vayas a solicitar algo nuevo fuera de un contexto que venga la información en una constancia del RFC. Realmente es información que ya todo mundo tenemos, pero requerimos entregar al pie de la letra como viene en la constancia del RFC para que nos permita facturar. ¿Ok? Te explico rápidamente cuáles son esos principales cambios que se están haciendo obligatorios para tu cliente o receptor. Primero, RFC de clientes sin errores. Creo que eso es básico, ¿no? Actualmente el CFDI 3.3 si el RFC de la persona a quien le estás facturando viene con un error, un dígito equivocado, pues en teoría no te deja timbrar, ¿ok? No te tiene que permitir timbrar esa factura. En este caso, eso se mantiene, no hay cambios, o sea, el RFC como tal, el que te den, tiene que venir sin errores y ese mismo te lo va a permitir arrojar en la página del SAT o en tu sistema de facturación para continuar con el timbrado. Nombre o razón social, fíjate bien, porque eso es uno de los cambios importantes que sí hay que considerar, porque aunque sea un carácter especial que esté de más en el campo de nombre o razón social, te puede generar un error que evite que puedas timbrar la facturación. Esto de la razón social del cliente o nombre del cliente deriva de como de dos vertientes. Primero, como personas físicas y segundo, como personas morales, ¿ok? En el caso de las personas físicas, ¿qué es lo que se te pide? Básicamente, que pongas el nombre completo de la persona física quien está recibiendo tu comprobante, pero tiene que venir tal cual, bien escrito en la constancia del RFC. ¿A qué voy con esto? En la constancia del RFC del SAT, normalmente no se manejan lo que son comas, acentos, ni ningún otro carácter especial que por ortografía sí sería correcto manejar. Sin embargo, en el sistema del SAT y la información que maneja, pues no se utiliza. ¿Sale? Esos caracteres especiales no se utilizan. Entonces, aquí te pongo un ejemplo. Imagínate que tú, pues, tienes tu catálogo de clientes activo, aparece el nombre de tu cliente, Andrés García, donde Andrés García tiene 2 letras con coma, la E y la I, como te lo estoy marcando aquí en rojo, ¿ok? Lo correcto y según la constancia del RFC, esas letras no tienen acento. Entonces, aquí es donde tú tienes que actualizar tu base de datos o inclusive si es un nuevo cliente, solicitarle la constancia del RFC para que sepas específicamente cómo tiene el SAT el nombre de esta persona física. ¿Ok? No acentos, no comas, no punto final, no punto seguido, o sea, nada de eso, porque en las constancias nunca se manejan caracteres especiales. Entonces, obviamente, inclusive si facturas desde tu celular, el autocorrector te va a poner los acentos, ¿no? Entonces, sí es importante que tengas cuidado en este aspecto. Este es uno de los principales cambios que vienen en la razón social en cuanto a las personas físicas. ¿Qué pasa con las personas morales? Muy sencillo. La razón, en la persona moral, tienes que colocar el nombre de tu empresa, pero sin el tipo de sociedad. ¿Ok? Te voy a poner un ejemplo para esclarecer o que nos entendamos mejor. Un caso hipotético, empresa XSADCB. Actualmente en la versión 3.3, pues todo el mundo ponemos el SADCB, SDRLDCB, SAPIDCB, o sea, todo ese tipo de acrónimos que son parte de la sociedad de una persona moral, estamos habituados a ponerlos dentro de la razón social de nuestro cliente en el caso de ser persona moral. ¿Cuál es el cambio aquí? Que el SAT ya te lo va a prohibir. Es decir, no puedes poner que una empresa es SADCB, SAPIDCB, SDRLDCB, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya no se puede hacer. Hay que ser muy claros aquí. Una cosa es tu razón social como persona moral y otra cosa es el tipo de sociedad que tienes como persona moral en un ámbito mercantil. El tipo de sociedad no forma parte de tu razón social, ¿sale? Si el día de hoy yo te digo, mucho gusto, nuestra marca, nuestra empresa es DLC Servicios Corporativos, pues hasta ahí es la razón social. No voy a decir es DLC Servicios Corporativos SADCB.
¿Me explico? Entonces, ese dato en las facturas, si tienes actualmente en tu catálogo de facturación de todos tus clientes, empresas, personas morales, que tengan esta información dentro de su catálogo como tal guardado, es necesario que lo actualices para que le quites el tipo de sociedad. Así de sencillo. Porque si no, posteriormente te va a arrojar errores al momento de querer facturar de la versión 4.0. ¿Ok? Y otro cambio importante es el código postal. Digo, realmente en la actualidad, en la versión 3.3, el código postal debería estar ya correcto para todos nuestros clientes y proveedores. Es decir, mis clientes ya deberían haber confirmado el código postal, yo ya debía haber confirmado a mi proveedor mi código postal y todos deberíamos estar en las mismas. No debería haber un cambio. Sin embargo, ¿por qué hago mucho énfasis en la parte del código postal? Te voy a poner un claro ejemplo en el tema de sueldos y salarios, ¿ok? Porque recuerda que la versión del CFDI 4.0 es una versión nueva del comprobante que afecta no solo a las facturas de ingresos, sino a las notas de crédito, a las notas de traslado, a los CFDIs de nómina, a los CFDIs de retenciones, es decir, todo ese tipo de CFDI que conozcas viene afectado a estos cambios. No solamente es para las facturas de tus ventas, claro, eso está ahí. Entonces, imagínate que en el tema de sueldos y salarios, obviamente creo que te has de haber dado cuenta o ya lo has de haber hecho de que muchas personas están asistiendo al SAT para imprimir su constancia del RFC. ¿Cuántos casos no has llegado a tus manos con la constancia del RFC con errores? No tiene obligaciones fiscales, no tiene el régimen de sueldos y salarios, el domicilio está mal, o sea, tienen el domicilio del trabajo anterior, no sé por qué. Entonces, el SAT, créeme que no se va a pelear en decirte es que tú no vives ahí no te localicé, no. Para mí, tu código postal o tu domicilio está en el que está marcado tu constancia del RFC. Entonces, tu trabajador, tu contribuyente, seas físico o moral, tienes la obligación de mantener actualizada la información de tu constancia del RFC para que puedas evitar este tipo de errores, como por ejemplo que te pongan un domicilio que no es al que realmente tienes como domicilio fiscal. ¿Me explico? Entonces, el código postal, insisto, posiblemente nosotros como contribuyentes que generamos ingresos y facturamos gastos, pues ya tenemos eso actualizado. Pero, insisto, el código, la versión 4.0 del CFDI afecta a todas los tipos de CFDI que hay y no solamente depende de una empresa tener la información correcta, también de los empleados, las personas que reciben retenciones, que reciben dividendos, todo tipo de persona que recibe un CFDI tiene que tener su constancia actualizada y con la información al día. Así de sencillo, ¿va? Para evitar errores en el sistema de facturación. Otro cambio que viene importante es la parte del régimen fiscal según la constancia del RFC. Bien sencillo. Imagina que el día de hoy estás vendiendo a un cliente que le vendías también en el 2021. Este cliente estaba, vamos a decir, un régimen de actividad empresarial y profesional como persona física. Sin embargo, el cliente por X o Y en el 2022 cae al nuevo régimen simplificado de confianza del cual ya hablamos en unos webinars anteriores. Y a ti nunca te avisó y en el 2022 se está volviendo a comprar. En el momento en que tú empieces a facturar con la versión 4.0, lo que va a hacer el SAT es hacer ese cruce de información entre la base de datos del SAT con lo que tú le estás informando a través de la factura. Si un dato como el régimen fiscal, donde el SAT lo tiene como régimen de confianza y tú lo estás facturando como régimen de actividad empresarial y profesional, no coinciden, no te va a permitir facturar. Así de sencillo, te va a mandar un error. ¿Ok? Entonces, es bien importante que solicites prácticamente una constancia del RFC actualizada de tus clientes y que le proporciones a tus proveedores o estés listo con tus proveedores para otorgarles una constancia del RFC actualizada de tu empresa para evitar este tipo de errores. ¿Sale? Ojo,
es muy importante por toda la información y cruce de nodos de información que está haciendo el SAT ya con las declaraciones provisionales, ya con la anual que ya todo viene precargado. Imagínate qué es lo que no van a poder hacer con el cruce de información que están haciendo con nuestra factura electrónica. Entonces, de manera preventiva, te invitamos a que realmente pues estés considerando el mantener actualizada la información de tu constancia del RFC y la entregues a tu proveedor sin errores. Código postal correcto, tu domicilio, medios de contacto, régimen fiscal, tu nombre correcto. Y por favor, o sea, si tienes inclusive gente o conoces gente que, por ejemplo, de tus empleados que no tienen obligaciones fiscales, posiblemente sí sea necesario que también tengan que actualizar su régimen fiscal para que mantengan el sueldos y salarios, porque en un CFDI de nómina tú se los estimarás así. Digo, son temas que todavía no hemos visto en vivo porque a la fecha es increíble, pero todavía no hay sistemas que estén al 100% listos para el CFDI 4.0. Aún los que te están permitiendo timbrar con este esquema de facturación han tenido algunos detalles al día de hoy, ¿sale? Por eso el periodo de convivencia. Y otro tema que va a revisar mucho el SAT es el uso de CFDI. Actualmente en la versión 3.3, te voy a poner otro ejemplo. Imagínate que compramos un teléfono celular, ¿ok? Se compra un teléfono celular, una empresa, pero esta empresa se dedica a vender esos teléfonos celulares. Entonces, el uso de CFDI para esa facturación de esa empresa tendría que ser adquisición de mercancías, ¿ok? Todos claros hasta ahí. Pero al momento de solicitar la factura, X o Y se generó un error humano y se le puso como gastos en general a la factura. Hay una regla en la resolución miscelánea fiscal, me parece que fue la publicada en el 2021, donde te indica que si el uso de CFDI es distinto al uso de CFDI que le va a dar al final el contribuyente a esa factura, no significa que se tenga que sustituir el comprobante, no pierde deducibilidad, no afecta en nada, o sea, no pasa nada, no pasaba nada, así, cerrado, no pasaba nada si el uso de CFDI venía equivocado. ¿Qué pasa con la versión 4.0? Ahora sí le van a dar un impacto a la parte del uso de CFDI, ¿ok? Primero, se hará un cruce entre el SAT, el sistema de facturación y el contribuyente para saber si el uso de CFDI que le estás poniendo es el adecuado y en caso de que no te va a permitir timbrar. Un ejemplo, imagínate que una empresa, persona moral, paga los servicios médicos de uno de los empleados. Obviamente para la empresa pues va a ser un gasto en general, pero por la costumbre del hospital donde lo atendió, pues siempre ponen deducciones personales, honorarios médicos, ¿ok? Entonces, al momento de que la persona responsable de hacer la factura en el hospital ponga el nombre y la razón social de la empresa y le ponga uso de CFDI, honorarios médicos, deducciones personales, en automático el sistema le va a decir, oye, no es posible porque él por ser una persona moral no le puedes timbrar con este uso de CFDI. Entonces, si te fijas, ya no solamente es como un tema informativo del uso de CFDI, ya se están haciendo cruces específicos para saber la autoridad, bueno, que la autoridad sepa específicamente para qué vamos a utilizar ese servicio o ese bien adquirido, qué uso fiscal le vamos a aplicar y de ahí hacer un amarre o un cruce con las declaraciones provisionales y las anuales que ya ahorita prácticamente ya está precargada, o sea, la parte de sueldos y salarios solito ya te dice cuántos CFDIs timbraste, cuánto generaste ICR, cuánto de subsidio, o sea, ya lo están amarrando todo de manera automatizada y con tecnología. O sea, en parte es una espada de dos filos, o sea, puede facilitarte mucho la vida, pero también te puede perjudicar bastante porque donde tengas errores en los comprobantes, te pueden hacer pagar impuestos inclusive de manera innecesaria, ¿sale? Entonces, ese tipo de cosas como el uso de CFDI, forma y método de pago ya van a tener un impacto mayor en este año con la nueva versión CFDI 4.0, ¿ok?
Entonces, bien importante que consideres el uso de CFDI. Pregúntale a tu cliente el uso de CFDI específico y como muchos de nosotros lo hacemos actualmente, dámelo por escrito, te doy una hojita y me lo anotas, o mándame un correo diciéndomelo, pero sí es importante que lo consideres, ¿vale? Porque si el SAT determina que no es un uso de CFDI correcto, no te va a permitir facturar. Otro cambio que viene es el poder desglosar si los conceptos que estás poniendo en tu factura electrónica son sí o no objeto de impuesto. ¿Ok? Anteriormente, ¿qué hacíamos? O actualmente, ¿qué hacemos con la parte del CFDI 3.3? Ponemos un concepto, luego le seleccionamos si queremos desglosarle el IVA o una retención de impuestos de IVA o ISR, si queremos desglosarle el IEPS, y te da otro campo, ya sea que tu sistema te lo den automático el cálculo o que lo tengas que poner a mano. O cambia un poquito esa parte, o sea, básicamente es lo mismo, pero lo que cambia es el llenado. ¿Por qué? Porque al momento de poner el concepto, desde inclusive tu catálogo de conceptos de productos o servicios, ahí le puedes señalar si es o no objeto de impuesto. Y si en caso de que sí es objeto de impuesto, ya le dices, desglose del IVA del 16%, retención de ISR del 10%, retención de IVA a 2/3 partes, el 10.6667, o inclusive las nuevas tasas de retenciones del régimen de confianza. O sea, ya por concepto tienes que señalar si el servicio o el bien causa impuestos o no. Así de sencillo. O sea, insisto, no es algo nuevo porque en el 3.3 ya se usa. De hecho, fue un cambio importante entre el 3.2 al 3.3. Aquí la diferencia es que ya te va a pedir el SAT que selecciones un catálogo específico para que ellos puedan hacer ese cruce, insisto, cruce de información y saber que los conceptos que estás manejando desde el código de catálogo del SAT sí generan ese impuesto. Así de sencillo. ¿Ok? Entonces, es bien importante nada más aclarar que todos esos cambios vienen a añadir o vienen a agregar un esquema de validación entre el SAT, tu sistema de facturación, tu cliente y tú como emisor. ¿Ok? Si alguno de los datos está equivocado, está mal, tiene acento, no tiene el nombre completo, el uso de CFDI es incorrecto, el código postal que le estás poniendo no es el que está en la constancia del RFC, en automático el SAT te va a generar un error y no vas a poder timbrar. Normalmente el tipo de error que te marca es el de el contribuyente no está dentro de una lista vigente de RFCs. ¿Okay? Entonces ese tipo de cosas son las que pudieran afectarnos como tal. Otro cambio importante que se viene es el nuevo esquema de cancelación del CFDI 4.0. Cambió el esquema totalmente. El 3.3 que nos obligamos a hacer, ¿sabes qué? Cancelo primero mi factura, la que viene con errores. Hago una nueva y voy a utilizar una relación de CFDIs donde me menciona, creo que era el código 04, sustitución de CFDIs previos, relaciono el folio fiscal de la factura cancelada y con eso estaba bien. ¿Qué pasa ahora a partir de enero 2022 con el cambio del esquema de cancelación? Ahora, antes de cancelar la factura con errores, primero tienes que generar la nueva factura. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque al momento de que quieras cancelar la factura con errores, te va a pedir que le relaciones el folio fiscal de la factura que ya lo sustituye. Y ese folio fiscal solo lo vas a obtener una vez timbrada la nueva factura. ¿Sale? Hay 4 opciones o 4 formas de relacionar una factura que vas a cancelar precisamente por los catálogos que está integrando el SAT. Te voy a explicar cada uno de ellos. El primero, comprobante emitido con errores con relación, ¿ok? Normalmente se va a utilizar cuando le estás facturando a un cliente, pero por X o Y algún detalle o algún error en la factura y tienes que hacerle una nueva para no meternos en problemas fiscales. Un ejemplo, a lo mejor es el contribuyente, a ese cliente le vendiste 10 pares de zapatos en color negro, 15 centímetros, tacones, no sé. Y en la factura vienen esos tacones relacionados, pero no vienen en negro, vienen en azul. Y el tacón no viene de 15, viene de 10. O sea, un ejemplo. Entonces,
A pesar de que el monto, los impuestos desglosados, la información de tu cliente es correcta, pues el concepto no lo es. Entonces, en ese tipo de situaciones, sí tienes que hacer una factura nueva que ya esté correcta y cuando canceles la primera que es incorrecta, le tienes que relacionar el nuevo folio fiscal. Aquí sí se obliga a relacionar un CFDI, ¿ok? O inclusive, oye, ¿sabes qué? Forma y método de pago, es que me le pusiste forma y método de pago con tarjeta de crédito, con transferencia, pero te voy a pagar en cheque. O inclusive no te voy a pagar este mes porque voy a tener un plazo de crédito, entonces necesito que venga forma y método de pago 99 por definir para que me hagas un CFDI de pago posterior. Entonces, en este caso, también es un CFDI con errores que tienes que hacerle la nueva y a la primera con errores, cuando la canceles, tienes que relacionar el folio fiscal de la factura nueva. ¿Ok? Así de sencillo. El segundo, comprobante emitido con errores sin relación. Pues es prácticamente lo mismo, pero imagínate que en lugar de equivocarte con algún concepto con el cliente, te equivocaste de cliente. Uno de los ejemplos más claros. ¿Sabes qué? Yo iba a facturar mis servicios a Sebastián, pero se lo facturé a Agustín. Entonces, nada que ver, nada que ver. Entonces, voy a cancelar la factura de Agustín y le voy a hacer la nueva a Sebastián, pero si te fijas, son contribuyentes totalmente diferentes, o sea, realmente no tendría por qué haber una relación de folio fiscal, ¿sale? Porque pues, Agustín nada que ver con el negocio con Sebastián, ¿me explico? Entonces, en estos casos sería que se utiliza la opción 2. La opción 3, no se llevó a cabo la operación. Muy sencillo, imagínate que pensemos en un caso hipotético. El día de hoy, siendo mayo 2022, le emites una factura para a lo mejor por anticipo o a lo mejor para poder empezar a trabajar a un servicio que te pidió tu cliente. Pasa una otra cosa, una otra situación, llegamos a julio 2022 y al final no se dio el servicio. Es decir, ¿sabes qué? Pues el cliente ya no quiso, ¿no? Me tardé mucho en darle respuesta, no llegó un proveedor y pues ya le fallé al cliente. Entonces, esa factura que tú hiciste en mayo 22, pues básicamente la vas a cancelar señalando que al final no se dio la operación, no se entregó dinero, no hubo nada que interfiriera que generaras un pago de impuestos. ¿Me explico? Entonces, ahí esa cancelación no requiere que le relaciones ningún folio fiscal nuevo. Nada más se cancela, que dice, ¿sabes qué? No se llevó a cabo la operación, no cobré nada, al final me cancelaron la contratación del servicio o ya no me quisieron comprar, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente la opción 3 se usa en esos casos. La opción 4, operación derivada o relacionada a una factura global. Esta es más como, ¿sabes qué? Ya hice mi factura global del mes de abril, de todos mis ingresos del mes de abril, pero un cliente me está pidiendo de favor que le haga su factura, pero ya estaba considerado ahí. Entonces, ¿qué sería lo único? ¿Sabes qué? Pues genero la factura nueva del cliente y sí le relaciono la factura del tema global con el servicio ya acumulado. En esta teoría no tendrías por qué relacionarlo porque al final lo único que le estás indicando es que tú estás desglosando esa información. Obviamente la factura global la vas a cancelar porque ya no va a ser el total del monto que vas a declarar. Y tal cual es así, o sea, yo estoy cancelando una factura global, utilizo la opción 4, no me va a pedir que relacione el folio del cliente que voy a separar, así de sencillo, ¿sale? Entonces esta es más como para las facturas globales, no tienen la mayor ciencia. Una novedad importante que sí tienes que considerar, pero esto sí anótalo, tómale un screenshot, grábatelo, porque el día 31 de diciembre lo que no queremos es que estemos todos con es que no lo sabía, no me dijeron. Con la nueva versión 4.0 ya no vas a poder cancelar facturas de ejercicios anteriores. Sencillo, ¿ok? Imagínate, actualmente en la versión 3.3, si tuvieras algún cliente que le facturaste en diciembre 2021 y al día de hoy te quiere pagar, pero necesita que le canceles esa factura para poder pagártela con una factura con fecha de hoy. Todavía se puede.
porque es versión 3.3. Pero la versión 4.0 ya no te lo va a permitir. Si se timbra en el 2022 y requieres cancelarla en enero 2023 para volverla a timbrar con fecha actual en ese entonces, ya no lo vas a poder hacer. ¿Ok? Anótenlo muy bien. Facturas de ejercicios anteriores ya no se pueden cancelar en la versión 4.0. Sí, y esto hago mucho énfasis porque ¿cuántos casos no tienes o no has escuchado de proveedores que nunca te pagaron un comprobante de noviembre, diciembre 21 o del 2020 y que en 2021, como ellos quieren un tema de deducibilidad fiscal, te dicen, oye, me la cancelas y me facturas con fecha de agosto 2021 a agosto 2022, ¿ok? Ya no se puede, ¿ok? O sea, ya no se puede. O sea, sí seamos claros en ese aspecto porque es importante que también se lo comuniques a los clientes si es que tus clientes no han recibido esta información. O sea, 1 de enero 2023 no vas a poder cancelar facturas 2022, ¿sale? Muy claros hasta ahí. Entonces, es importante que tu cierre anual lo hagas con conciencia y saber si hay algo pendiente de cancelar, lo canceles antes de finalizar el ejercicio. Puntos a considerar para la versión 4.0 y estos ya son recomendaciones que DLC te está dando, sobre todo para que te vayas anticipando para el 1 de julio que desaparezca la versión 3.3, tú ya estés listo o lista para la versión 4.0, ¿ok? Verifica que tu información fiscal sea correcta. Por favor y por tu bien, verifica que tu constancia del RFC venga con la información correcta. Todavía estás a tiempo de poder corregir esta información si tuvieras el domicilio mal, el régimen fiscal mal, el código postal mal, no sé, o sea, puede haber muchísimos errores. Hay un caso de una persona que descargamos su constancia del RFC y tenía que una actividad que vendía o ganaba dinero a través de máquinas tragamonedas, pero esa persona no lo sabía, ¿sabes? Hay otro caso de otra persona donde descargamos su constancia del RFC, pero literalmente decía que estaba suspendida en el RFC. Otro más, donde a pesar de que tenía el RFC activo, viene sin obligaciones fiscales, es decir, ni siquiera tiene el régimen de sueldos y salarios. Entonces, todo ese tipo de detalles, si no los corriges en tiempo, posiblemente vayas a generarte un problema en julio 2022 cuando el CFDI 4.0 sea obligatorio y tú no puedas recibir facturas hasta que tengas una cita o hasta que tu contador a través de tu firma electrónica te haga el cambio. Porque es bien importante que verifiques de ya esa información. Ten a la mano tu constancia del RFC de formato digital. O sea, yo sé que es difícil a lo mejor aprenderse toda la información de tu RFC y cositas así, porque no estás en ese momento. Imagínate que vas a un restaurante, pides una factura, te dicen, necesito que me des tu RFC, el uso de CFDI, razón social, como viene la constancia de situación fiscal y tu régimen fiscal. Y a lo mejor, porque se vale, a lo mejor y tú ni siquiera eres dueño del negocio, a lo mejor eres un empleado y te pidieron por viáticos facturarlo y no te lo sabes ese dato, ¿sabes? Entonces es importante que tengas disponible, hasta aquí en el celular, o sea, tienes que tener disponible un PDF de la constancia del RFC para cuando se requiera solicitar una factura. Y no te digo que la mantengas actualizada, es decir, que todos los días bajes una constancia, o sea, eso pues, no funciona. Me refiero a que cuando esté actualizada significa que tu información sea correcta, ¿sale? Que esté con lo que debe de decir. Solicita la constancia del RFC a tus clientes de ya, ¿sale? Eso es real. Y esto va agregado al siguiente punto, que es actualizar los catálogos de clientes y servicios de tu sistema de facturación. El periodo de convivencia termina el 30 de junio de 2022. Si tu sistema ya está habilitado para utilizar la versión 4.0 del CFDI, es importante que a pesar de que tú sigas facturando con la versión 3.3, empieces a actualizar
todo tu catálogo de productos, servicios y de clientes. En el caso específico de clientes, te recomendamos que le solicites una constancia del RFC para que puedas verificar la información actualizada de la constancia contra la información que tú tienes en tu sistema de facturación y haga los cambios necesarios para que cuando llenes de primera mano la versión 4.0 de la factura, no te genere un error. Que porque la razón social no se encuentra dentro de la lista vigente del SAT, el RFC no es correcto, el código postal no coincide con la información del SAT y el contribuyente, el uso de CFDI no puede utilizarse con este contribuyente. O sea, son errores muy específicos, hasta eso los errores que hemos podido visualizar aquí en la empresa, sí nos dicen cuál es el tema, o sea, sí nos han dicho específicamente dónde está el error, pero el tema es que no estén, o sea, tú no tienes que estar solucionando, adivinando qué está mal. Oye, me salió que está mal tu régimen fiscal. Cliente, necesito tu constancia actualizada para que me demuestres que el régimen fiscal que me señalaste es el correcto o que sigues estando en ese régimen fiscal. Así de sencillo. Entonces, te recomendamos simplemente que empieces a solicitar las constancias del RFC a tu cliente. No más, ¿sale? Y por último, ya para finalizar, digo, realmente no es un tema que abarque muchos cambios, pero sí es importante señalar en qué casos sí, en qué casos no. Vamos a darte algunas conclusiones. Mira, la realidad es que el cambio del CFDI va con un efecto de control y recaudación por parte de la autoridad. Como te lo mencioné, los pagos, si entras a un portal nuevo de declaraciones y pagos del SAT, los pagos provisionales, prácticamente ya viene precargado cuánto ingreso facturaste, cuánto cobraste, te está dando la precarga de las retenciones que generaste con tus proveedores, te está dando la precarga de los sueldos y salarios que pagaste en ese mes y ya casi te está diciendo me debes tanto de impuesto a menos que tú me digas lo contrario, ¿ok? Pero eso solamente se lo está basando con información vaga que le ponemos en el 3.3 porque recuerda que en el 3.3 no hay tanta validación como en el 4.0. ¿Qué es lo que va a cambiar? Versión 4.0 se va a amarrar o se va a disminuir el tema de errores en las facturas, lo que va a significar que la autoridad va a tener información más verídica de tu operación mensual, bimestral, trimestral o anual. Y eso puede llegar a darte un efecto recaudatorio en donde la autoridad ya sencillamente te va a decir, según tu precarga, ya debes tanto de impuestos, a menos que me digas lo contrario. ¿Sale? Entonces, sí creemos que va por ahí, va por un efecto recaudatorio, no tanto por un efecto de formalidad y de facilitar el negocio a los contribuyentes, va por un efecto recaudatorio. Otro punto es aclarar que el periodo de convivencia es para los sistemas, no para el usuario. O sea, es bien importante aclarar esto, porque si el día de mañana tu sistema habilita la opción para facturar en 4.0 y te quita la opción de la facturación 3.3, que no debería, porque el periodo de convivencia es para los sistemas, no lo pueden quitar hasta el 30 de junio. Pero imaginemos que si lo quita, ¿ok? No te puedes pelear con tu sistema porque te esté obligando a usar el 4.0. Realmente el periodo de convivencia es para el sistema, no para nosotros. Nosotros tenemos la opción de elegir cómo facturar, pero no es que no podamos usar la versión 4.0 hasta julio. O sea, sí quiero ser muy claro aquí y dar mucho énfasis. No te esperes, de verdad, no te esperes hasta que termine el periodo de convivencia para que empieces a llenar catálogos, para que empieces a actualizar la información, para que empieces a pedir constancias de RFC a tus clientes. No te esperes a julio para que empieces a adaptarte a la versión 4.0. En teoría, nosotros ya deberíamos estarlo usando. En la página del SAT desde enero se puede usar. ¿Ok? Entonces, recuerda que el periodo de convivencia es para los sistemas, no es para ti, ¿vale? Entonces, aclarando eso, pues básicamente esa es la información que tenemos en cuanto a la actualización del CFDI 4.0. Quisiera saber, Alejandro,
regresarte el micrófono para saber si tenemos preguntas de nuestros participantes. Claro que sí, estimado licenciado Andrés García. Sí hay algunas preguntas que me gustaría leerlas aquí para que me apoyes a responderlas. Principalmente tenemos preguntas por WhatsApp y también tenemos preguntas por LinkedIn. Y pues vamos comenzando con las primeras preguntas. Permíteme un segundo. Dice, la constancia de un trabajador dice sin obligaciones fiscales, pero recibe sueldos y salarios de mi parte. ¿En qué le afecta? ¿Me ayudas activando tu micrófono, Andrés, por favor? Ahí está, Gracias. gracias, amigo, gracias. Ok, mira, vamos a aclarar esa parte. Actualmente en la versión 4.0, desde el SAT, como te digo, el periodo de convivencia es importante porque inclusive en la misma página del SAT se han generado algunos errores, ¿ok? No hemos visto como tal un caso específico para saber si al momento de poner el régimen fiscal de esta persona, de este trabajador, que diga sin obligaciones, si le va a permitir que le timbren ese comprobante. ¿Ok? Porque en todo el catálogo de régimen fiscal que maneja el SAT para la nueva versión, en ningún momento dice sin obligaciones fiscales. O sea, no está esa opción. Sin embargo, tu constancia de RFC sí lo dice. Entonces, en teoría, a mi punto de vista muy personal, sí sería necesario solicitarle al trabajador que actualice su información, porque eso depende de cada uno de nosotros. O sea, no es de que mi empresa me va a ayudar a modificar mi situación fiscal. Eso es una responsabilidad como contribuyente y como ciudadano mexicano prácticamente. Entonces, así como tú actualizas o tú eres responsable de actualizar tu INE, también tu RFC, ¿vale? Entonces, nuestra recomendación es, hay que solicitar que el trabajador se acerque al SAT para que pueda actualizar su situación fiscal y evitar problemas cuando se timbra el 4.0. Perfecto, muchas gracias, Andrés. Hay otra pregunta que dice, ¿qué pasa si en la constancia del RFC de mi cliente hay errores en su información? ¿Detendrá mi operación de venta con él? Ok, muy buena pregunta. Mira, si la información viene mal, de la que él te proporcionó, obviamente no te va a dejar facturar, ¿sale? Si él te entregó una constancia del RFC y él acepta que la información viene errónea, pero acepta que le factures con base a la información de la constancia del RFC, no es necesario que detengas la operación porque al final te está dando un documento que va a coincidir con la información del SAT. Aquí el tema mayor sería con el cliente, porque realmente él va a recibir una factura con información errónea de su cuenta porque su información en el SAT está errónea. Entonces, ahí el tema no sería tanto como para ti que estás vendiendo, sino él que está comprando y está aceptando que su factura venga con errores desde, son errores que vienen desde la constancia del RFC, vaya. Entonces, básicamente, no hay que parar operaciones, pero sí hay que ser claros con el cliente de que puede tener problemas con eso. Perfecto, gracias. Hay otra pregunta, dice, ¿los CFDI de mis empleados vienen con un código postal distinto al real según su constancia? ¿Esas nóminas son deducibles? Ok, insisto, al final si el empleado te dio una constancia y está desactualizada, o sea, en teoría, tú como patrón no tendrías por qué tener un problema, tú estás timbrando ese CFDI de nómina conforme a la información que el empleado te dio. Es responsabilidad del empleado actualizar esa información. Incluso puede haber patrones donde digan, ¿sabes qué? No te voy a timbrar tu nómina hasta que no me entregues tu constancia. Ahí no solamente se ve afectado el patrón porque no va a ser deducible, porque no está timbrado. También se va a ver afectado el empleado porque no vas a tener tus ingresos timbrados en tiempo y forma para efecto de la declaración anual.
Y ya la última vez que estuvimos conectados hablamos mucho sobre el tema de la declaración anual y el prellenado a nombre de terceros. Si no lo has visto, si no te pudiste conectar a ese webinar, aquí en la pantalla están nuestras redes sociales donde ya está arriba esa presentación. Pero sí es importante como empleado ser responsable y actualiza tu información fiscal. Eso, recuerden que con esta reforma a partir de los 18 años ya tenemos que estar sí o sí inscritos al RFC. Entonces, el hecho de no tenerlo actualizado es como que tuvieras una INE o una IFE, todavía tengas tu IFE que vence en el 98 con domicilio en casa de tus papás, cuando a estas alturas ya vives en otra casa, ya es INE y, o sea, nada que ver, ¿no? Entonces, vamos por ahí. Perfecto, Andrés. Y por cuestiones de tiempo voy a leer una última pregunta. Dice, duda, para los servicios médicos, en el nuevo campo de objeto impuesto, ¿cómo lo debo señalar? ¿No objeto o sí objeto indicado en la tasa que es exento? Ok, buena pregunta. Recordemos que en servicios médicos hay varias especialidades. No es lo mismo un médico general a un médico especialista o inclusive un tema de psicólogo, donde hay contribuyentes como los psicólogos, donde pues ellos sí desglosan un IVA porque se genera un servicio. Un tema de consulta médica o especialidad normalmente no se desglosa un IVA. Aquí es lo que hay que definir nada más exactamente a qué actividad te dedicas y verificar si esa actividad es objeto de impuesto, más no está obligado a desglosarlo, o no es objeto de impuesto. Si en el caso de que sí fuera objeto de impuesto, pero es exento, sí le tienes que poner, si es objeto de impuesto, te va a dar la opción, indícame qué impuesto genera, a lo mejor el IVA, y ahí te va a dar la opción, tasa, o es exento, o es 0%. Pero sí lo tienes que señalar. En caso de que el servicio que estás timbrando no fuera de manera definitiva, no es objeto de impuesto, pues nada más pones objeto de impuesto y no se va a pedir que señale si es exento, 0% o así, ¿sale? Pero sí hay que revisar específicamente el tipo de servicio que facturas para saber si es exento, si es 0%, si es no objeto o si sí tienes que desglosar el IVA. Voy a leer una última pregunta que llegó aquí al chat. Dice, ¿cómo sabemos si es o no es objeto de impuesto? Insisto, o sea, esa parte sí la tienes que revisar precisamente con el contador. Y es que eso ya también tiene mucho que ver con el tipo de servicio que generas. Ejemplo, un servicio de contabilidad, pues es un servicio especializado, o sea, eso sí es objeto de impuesto. Pero si tú vendes, no sé, carne cruda en una carnicería, es carne que no está procesada de cierta manera, entonces ese producto no tiene impuestos, es exento, ¿sale? O es 0%, no recuerdo bien, pero a lo que voy es eso. O sea, depende mucho el servicio que tú estés dando para determinar, una, si es objeto o no objeto. Y dos, si es objeto, si es 16, si es exento o si es 0%. Así de sencillo. Hay que checar la actividad y cómo lo estás facturando. Perfecto, pues muchas gracias, licenciado Andrés, por su participación. Y pues con esto damos terminada esta sesión informativa con el tema actualización del CFDI 4.0. En nuestra pantalla, ¿me ayudas a compartir la pantalla, Andrés, para que los participantes puedan ver nuestras redes sociales, puedan seguir las transmisiones que estamos haciendo ahí? Estamos subiendo información de valor en donde pues tú puedes apoyarte de esta información. Y también te recomiendo que sigas nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar como DLC Servicios Corporativos. Te suscribas y actives la campanita para que puedas tú recibir notificaciones de este y de los demás webinars que hemos tenido.
Te agradezco, licenciado Andrés García, a ti que estás escuchando esta información. Te agradezco también que hayas tomado tu tiempo para escuchar todo esto. Y pues muchas gracias. Nos vemos la siguiente quincena con otro nuevo tema igualmente de interés. Les estaremos enviando pues notificaciones a las personas que se inscribieron a este webinar para que puedan visualizar y puedan conectarse la siguiente quincena. Pues muchísimas gracias. Que tengan un excelente jueves. Nos vemos pronto. Gracias a todos. Un abrazo.